Disculpen la demora, pero ustedes se van a dar cuenta a lo largo de su carrera profesional que por lo menos en cirugía, como el 25 o 30% de mi vida profesional ha sido esperar. Hay que esperar al paciente, hay que esperar al anestesiólogo, hay que esperar al asistente, que fue lo que pasó hoy. Este salón tiene buena acústica, no es necesario usar el micrófono. Hay que esperar al asistente, hay que esperar un examen, hay que esperar algo. Así que uno tiene que tener paciencia y uno tiene que tener disciplina. Si no hay disciplina, esto, créanme que la van a pasar mal. Entonces yo no soy el del turbante, el del turbante es Maimónides, y la historia viene porque yo les voy a contar un poquito. Esta clase, que se supone que es un taller, el doctor Victoria me pidió que organizáramos algo que fuera interesante para ustedes. Entonces la idea es que esta clase son cosas relacionadas a trauma que no son las cosas que normalmente ustedes dan durante el curso de cirugía, pero que cuando lleguen a los hospitales lo van a ver. Y la idea es que ustedes tengan un poco más de conocimientos de cómo se debe abordar los pacientes con traumas complejos. Entonces, el señor ese del turbante es el señor Maimónides, y si ustedes lo buscan en algún lugar o se acuerdan de sus clases de historia o de historia de algo, en algún momento lo deben haber dado. Yo sí recuerdo haber oído hablar de él cuando estaba en la secundaria. Era un filósofo árabe y judío que fue muy famoso en la Edad Media o antes, en la Edad Antigua. El hombre era de todo, era médico, filósofo, teólogo, y era como una de esas grandes figuras de referencia de esa época. La única sala de trauma que existe, el único servicio de trauma que existe en toda la República de Panamá está en el Hospital Santo Tomás y se llama Servicio de Trauma Maimónides. Y la historia es la que yo les voy a contar. Porque estos son yo. Les voy a contar un montón de historias, que es básicamente lo que es la clase. Aquí realmente yo creo que no hay nada de esta conversación que vaya a aparecerles en un examen. Yo personalmente nunca nadie me ha pedido que les mande ninguna pregunta, y los temas que vamos a tratar son tan, por decirlo así, tan especiales que dudo mucho que lo vayan a ver. Entonces, ¿cuál es la historia del servicio de trauma Maimónides del Hospital Santo Tomás? Hace como unos 15 años, una dama panameña de ascendencia judía estaba haciendo shopping en el Dolphin Mall en Miami, y subiéndose a su carro la asaltaron y le pegaron un tiro en el tórax. Entonces la agarraron, le llegaron los paramédicos, la recogieron y se la llevaron al centro de trauma de la Universidad de Miami, que se llama Ryder Trauma Center, University of Miami. Y ahí la llevaron, y yo no conozco los detalles de qué fue lo que efectivamente le hicieron, pero por lo que poco que sé, creo que es lo que se hace aquí por los siglos de los siglos. Le pusieron un tubo pleural, la reanimaron, le pusieron sangre, hicieron una serie de cosas de las que vamos a hablar nosotros, y la señora se salvó. La comunidad judía panameña quedó tan impresionada con la atención que había recibido la señora en ese lugar, que ellos se acercaron a algunos cirujanos y les propusieron que quisiéramos que hubiese algo parecido en Panamá. Y después de eso, todo este proceso comenzó. La primera y única cirujano de trauma que existe en la República de Panamá es la doctora Marta Chiodetis, que es la jefa, es mi jefa, aunque yo también soy jefe de él, porque ahora ella es la jefa mía en el servicio, pero yo soy el jefe de ella en el departamento. Así que ahí tenemos una relación de ninguno de los dos quiere meterse mucho con el otro. Así que ella es la única cirujano de trauma que existe
toda la República de Panamá. Todos los demás somos cirujanos generales que atendemos pacientes de trauma, pero todos los demás somos cirujanos generales. Entonces, este servicio de trauma del Hospital Santo Tomás ya tiene como casi, estamos llegando, probablemente estamos en los 15 años. Bueno, ahora que veo las pantallas allá, quizás entiendo un poquito más por qué algunos se quieren quedar tan atrás, pero bueno, no importa, están mejor acá. Y yo, entonces, por eso existe, y ellos ayudaron mucho con algo de dinero, por supuesto. También ayudaron mucho, estoy hablando de la comunidad, también ayudaron mucho con el entrenamiento de la doctora. Ellos consiguieron que la doctora se entrenara específicamente en cirugía de trauma ahí, en el Ryder Center. Y lo que pidieron a cambio fue que querían que el servicio se llamara Maimónides. Y por eso cuando ustedes lleguen allá, porque en algún momento algunos, ojalá todos, y yo los insto a que les pidan al doctor Victoria que les coordine y les arregle algunas rotaciones a algunos de ustedes para que cuando vayan a rotar, roten ahí, porque es otro mundo. Este es un mundo, Santo Tomás es otro mundo y el servicio de trauma es otro mundo. Y es bueno que ustedes tengan un panorama bastante amplio de cómo son las cosas. Entonces, conversen con el doctor Victoria a los que les interesa la cirugía y yo estoy seguro que eso se puede coordinar, ya eso se ha hecho, ha habido estudiantes que han rotado con nosotros, es otra cosa completamente distinta desde el punto de vista de los casos y el enfoque que hay en los casos que atendemos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer, yo tengo que apuntar esto hacia algún lado, así a lo loco, no, por ahí, lo que queremos hacer es esto. Es darles un panorama de lo que es el trauma en la República de Panamá y el otro enfoque de la charla, como les dije, es el trauma complejo. ¿Y qué es las cosas que ustedes van a ver? Y algunas cosas que hacemos muy bien, algunas cosas que hacemos más o menos y algunas otras cosas que hacemos muy mal. Entonces, esto es una historia que me ha tocado a mí vivir porque obviamente yo estuve en la Universidad de Panamá igual que ustedes, yo soy un egresado de la Universidad de Panamá, de lo cual me siento muy orgulloso, pero yo no tengo ninguna idea cuando alguien me preguntó ahí, es el 10º semestre, yo no tengo la más remota idea en qué semestre ustedes andan. En la época mía, yo era estudiante de cirugía en tercer año, eso era todo. Nosotros hacíamos premédica. Pasé un poco de años en la Facultad de Ciencias estudiando lo que ustedes hacen ahora en los primeros años de la carrera y entré a la Facultad de Medicina para los últimos 4 años de la carrera. Así que yo no sé nada de eso, que el 10º semestre, o sea, yo era estudiante de cirugía cuando estaba en tercer y cuarto año. Entonces, así que todas estas cosas, yo tengo la suerte de que a lo largo de la suerte que he tenido de estar sano y en buenas condiciones a lo largo de todos estos años, yo las he podido ir viendo y algunas de estas cosas son reflexiones mías personales, otras no. Pero, por ejemplo, antes de 1989, yo terminé la residencia en el 86, o sea que ya yo había terminado la residencia, pero toda mi residencia, durante todo el tiempo que yo fui residente, el trauma en Panamá era básicamente muy sencillo, no era complicado. No había muchas armas de fuego, no había autopistas, no habían corredores. Si alguno de ustedes le pregunta a su papá que cómo era la carretera para ir de aquí a Chiriquí, eso era la muerte, porque era un paño para allá, otro paño para acá, y 400 kilómetros así. Entonces, no había el tipo de trauma que nosotros vemos ahora. Lo que más había era heridas por arma blanca, accidentes de tráfico, pero uno no podía ir a mucha velocidad por las callecitas ahí que no es nada que impresionara mucho. Cuando hablábamos de que un paciente que había llegado por una herida por proyectil de arma de fuego, eso era una cosa extraordinaria.
nosotros en el Santo Tomás siempre fuimos los que más veíamos, y veíamos uno a la semana. Ahora probablemente vemos uno todos los días, a veces más. Después de 1989 fue la invasión y que se acabó el régimen militar, pero ustedes tampoco lo saben, pero le pueden preguntar a su papá. Una de las cosas que hicieron los militares cuando se veía, porque todo el mundo sabía que la situación era insostenible y que algo iba a pasar, y lo que ellos hicieron fue que soltaron un montón de armas, con la idea de que la gente iba a salir a pelear contra los invasores armados, igualito que lo que está pasando en Venezuela. Entonces soltaron un montón de armas, y después de la invasión quedaron un montonón de armas en manos de un montonón de gente, y eso desató una epidemia enorme de trauma por heridas de bala. Eso bajó a unos cuantos años después y ha vuelto a subir, ahora por otras razones, ahora porque tenemos muchos problemas de pandillas, de narcotráfico, y la epidemiología del trauma es distinto. Antes había un herido por arma de fuego y le pegaban un tiro, ahora no, ahora le pegan 5. Antes la idea era robarle, ahora no, ahora la idea es matarlo. Entonces los pacientes que nosotros vemos y que llegan al hospital heridos por arma de fuego tienen lesiones mucho más complejas, es mucho más difícil el abordaje, y ha cambiado enormemente la manera como hacíamos las cosas. Las heridas por trauma cerrado, los accidentes de tránsito, también han cambiado mucho, por lo que ya les dije. Ahora tenemos algunas carreteras que la gente va a altas velocidades, y yo tengo un paciente que me mostró el video, porque lo tomaron, se filmó en la carretera interamericana por los lados de Aguadulce, del accidente en que él estuvo, un accidente en que falleció su cuñado, su suegro y alguien más. Él fue el único que sobrevivió de las 4 personas que iban en el carro. Pero cuando tú ves el accidente, tú ves que ellos vienen hacia la ciudad de Panamá, y yendo hacia el interior va un camión a toda velocidad, y se sale y se cruza al otro paño y se va directo contra ellos. Mató a 3 de los 4 que iban en el carro. Eso no podía pasar antes de que hicieran las ampliaciones de las carreteras, porque simplemente no se podía. Entonces ahora igual, hay muchos estudios que han demostrado que los pacientes sobreviven más los grandes traumas cerrados ahora que hace unos cuantos años atrás. Sobreviven más, pero también llegan con lesiones mucho más graves, porque sobreviven más. Antes esas lesiones eran necesariamente mortales. Y entonces, bueno, ya hablamos de todo esto. ¿Qué hacemos? Ahora sí. Ok, entonces, un poquito de cuál es la realidad. La realidad es que, y el otro día vi un cirujano de los Estados Unidos hablando, cirujano del trauma, y estaba hablando: ustedes son jóvenes, ustedes son realmente inmortales, muy difícil que ustedes se mueran de algo, lo único que tienen que cuidarse. Y una de las cosas que él decía era: después de las 12 de la noche no pasa nada bueno. Y eso es verdad. Después de las 12 de la noche en la calle no pasa nada bueno. Entonces, cuídense mucho, muchachos, porque como yo le digo a mi hijo, cuando anda por ahí, le digo: hijo, anda con cuidado, que lo que hay afuera son monstruos. Hace unos días yo tuve que ir a ver una paciente al hospital, y de mi casa al hospital, a la vuelta, me encontré con un carro volteado, las 4 llantas para arriba. ¿Alguno de ustedes conoce el Mall Centennial? Sí. Bueno, ahí saben que hay como una calle que es casi como una calle privada. ¿Qué pasa? Bueno, ahí en esa calle
dos carros lograron embestirse el uno al otro y uno se fue contra un poste de luz, tiró el poste de luz sobre la vía Centenaria y todo esto pasó antes de las 9 de la noche. Entonces, lo que hay afuera de noche son monstruos, es que cuídense mucho. La muerte, el trauma en Panamá es la tercera causa de muerte, es la que en la población de la tercera edad está aumentando mucho y eso tiene mucho que ver porque los viejos ya no somos los mismos viejos, los que somos viejos ahora no son los mismos viejos que como eran antes. Entonces hay un aumento en la mortalidad y en la incidencia de traumas en la tercera edad, pero sigue siendo la principal causa de muerte. Pues me dijiste que el puntero era la flechita, el asterisco. El rojo. Sigue siendo, es la principal, esto es en Panamá, estas son estadísticas de la Contraloría General de la Nación. Es la principal causa de muerte desde los 5 hasta los 59 años, todos ustedes están en ese rango. Hay alrededor de 2.000 muertes por año por trauma, eso incluye los suicidios, los accidentes automovilísticos, todo. Pero si ustedes se ponen a fijarse, estas son las estadísticas panameñas, esto significa que hay 5.5 muertes por trauma al día en la ciudad de Panamá. Cada 2 días se mueren 11 personas por algún tipo de trauma en la ciudad de Panamá. Entonces no es despreciable, es una causa de muerte importante. Así que, ¿qué es lo que nosotros vamos a hablar? Este es como quien dice nuestro temario. Nosotros vamos a hablar de centros de trauma, sistemas de trauma, vamos a hablar de cómo la imagenología ha cambiado dramáticamente la manera como atendemos a estos pacientes. Vamos a hablar de una cosa que se llama control de daños. Vamos a hablar de un concepto relativamente novedoso que es no operar a los pacientes y tratar de no tener que operarlos aun cuando tengan en algunas ocasiones traumas muy severos. Vamos a hablar un poquito de la radiología intervencionista, que se ha convertido en uno de los grandes aliados del cirujano y también en uno de los grandes problemas porque hay muy pocos radiólogos intervencionistas en Panamá. Entonces, cuando un paciente necesita estos servicios, a veces cuesta sentarse a esperar. Y vamos a hablar un poco de terapia transfusional. Esto, yo no sé si se lo ven bien, pero esto es un esquema que aparece, está por ahí en todos los libros de texto, pero esto yo se lo pongo nada más porque esta es la manera en que uno enfoca qué debe hacer con un paciente que le llega con trauma, pues, por algún tipo de trauma. Para que se entienda, lo primero es ver cómo están los signos vitales, cómo está la escala de coma de Glasgow, la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria. La charla va a quedar para ustedes, ustedes la van a tener, así que no se mortifiquen mucho por copiar nada de esto, nada más escúchenme y oigan mis cuentos. Si el paciente no tiene si tiene alguna de estas cosas, inmediatamente debe ser llevado a un centro de trauma. Panamá no tiene un centro de trauma, de nuevo, nosotros tenemos una sala de trauma en el Hospital Santo Tomás. Nosotros no tenemos un centro de trauma y mucho menos tenemos un sistema de trauma, que sería tener todos nuestros hospitales integrados y que todo el mundo supiera a dónde tiene que ir este paciente, cómo lo tengo que llevar, qué se va a hacer aquí. Eso no existe. Y eso es uno de nuestros grandes problemas. Así que nosotros, cuando aquí digamos que tiene que ir a un centro de trauma, eso quiere decir que idealmente debería ir a un hospital de tercer nivel. ¿Qué son hospitales de tercer nivel en Panamá? Hospitales públicos en la ciudad capital de tercer nivel son los hospitales de la Ciudad de la Salud, pero ahí no hay cuarto de urgencia hasta donde yo sé. El Hospital Santo Tomás y el complejo de la Caja de Seguro Social. Esos son hospitales públicos. Los hospitales privados tienen casi todos los recursos necesarios para que se consideren hospitales de tercer nivel, pero lo que no tienen es la organización y no tienen el personal disponible que debería tener para poderse considerar un centro o un hospital de tercer nivel de trauma, porque un médico general en el cuarto de urgencia no es lo mismo, ni se escribe igual que un residente de
quinto año de cirugía y con un especialista que va a estar allí en 15, 20 minutos, pero el residente del quinto año opera y puede ir operando, y eso es a cada rato, ve empezando, yo ya voy para allá. Así que ahí tenemos un problema, entonces, pero ok, signos vitales, es lo principal. Si tiene alguna de estas cosas, va para el centro de trauma o para el hospital de tercer nivel, vamos a llamarlo así. Después, no tiene ninguna de estas, bueno, vamos a evaluar la parte anatómica de la lesión. Y ahí vamos a ver que todas las lesiones penetrantes, o sea, cuchillo, bala, lo que sea, tórax inestable, inestabilidad o deformidad, dos o más fracturas de huesos largos proximales, o sea, los fémures, los húmeros, todos esos pacientes deben ir para allá, pierden mucha sangre. En el fémur en particular también hay la posibilidad de embolismo graso, hay toda una serie de cosas que hacen que estos pacientes no deban estar en, por ejemplo, el Nicolás Solano o en, por ejemplo, el hospital de Chepo. Pero ¿qué ocurre? Y esa es parte de lo que con lo que vamos a terminar, que nosotros los panameños somos, yo estoy convencido de que si nosotros fuéramos más disciplinados, nosotros hubiéramos dominado el mundo, porque nosotros somos gente muy inteligente, lo que pasa es que somos unos desordenados de primera categoría, entonces no nos ponemos de acuerdo, pero es que en absolutamente nada. Entonces no sabemos, trasladamos a los pacientes mal, o no los trasladamos, o no los queremos trasladar, y cuando los quieren trasladar no los quieren recibir, y se forma un tira y jala que es grave, y que es peligroso, y que ha producido muertes. A mí me trasladaron una vez una paciente de Chorrera, del gran Nicolás Solano, que está muy de moda. La paciente, una amiga que ahora es gran amiga mía, se llama Jocelyn. Jocelyn estaba en una feria y ella, estando en la feria, era tarde. Jocelyn, una muchacha de un estrato social muy humilde, y Jocelyn se quería ir a su casa. Y una amiga le dijo, vete con Pedrito que va para allá. ¿Quién es Pedrito? Es un amigo mío. Jocelyn no conocía a Pedrito, pero Jocelyn, Pedrito me va a llevar a la casa. Se montó en el carro con Pedrito, resulta que Pedrito no era ningún angelito, y a Pedrito lo estaban esperando, y a Jocelyn le tocó uno o dos tiros. Pedrito está muerto, pero a Jocelyn le pegaron 2 tiros. Jocelyn la llevan a Chorrera, a Jocelyn la opera un cirujano en Chorrera y encuentra un desastre, 2 lesiones gravísimas por todos lados, que incluyen una lesión, una perforación de la vena cava inferior. Hay muchas maneras de hacerlo, pero si ustedes se pueden imaginar una pluma abierta, así sangra, una lesión, de una pluma abierta así de todo, así sangra, esa es la cantidad de sangre que uno ve salir. Y el cirujano puso una pinza a la vena cava inferior, perfecto, paró el sangrado. Y mandó a la paciente en la ambulancia con la pinza, la vena cava, y le dijo al interno, porque ustedes van a ser los internos y a ustedes les va a tocar sufrir estas cosas, y le dijo al interno, dile al chofer que no caiga en un hueco, porque si la pinza se suelta la paciente se muere. En serio, yo llegué, cuando me llamaron y me dijeron lo que está pasando, viene la paciente, y yo llegué y wow, en serio, de verdad, hay una pinza ahí en la vena cava. O sea, yo no sé realmente por qué no hizo lo que normalmente se hace en esos casos, que es ligar la vena cava. La vena cava inferior, por debajo de las arterias de las venas renales, se puede ligar. Pero él decidió hacerlo dramático, hacerlo de una manera desorganizada, y hizo un montón de cosas. Pero la lesión vascular más importante la mandó para Panamá con una pinza puesta. Entonces, ahí están todas esas cosas. Yo no voy a pasar uno por uno porque si no, no vamos a terminar nunca. Esto acá viene. Entonces, el punto 3 es cuáles son los mecanismos de trauma que deben hacer. O sea, caídas, lesiones, accidentes automovilísticos de alto riesgo. Y eso es bien importante, pero porque esta es una de las causas más comunes por las cuales nos llaman. Si el paciente tuvo un accidente automovilístico, y hubo un fallecido en la escena, eso convierte el accidente en una situación de alto impacto, y tú tienes que por lo menos tomar en cuenta que la posibilidad de que esta persona haya también recibido
traumas de alto impacto son altas, entonces esa persona va para allá. Por último, los grupos de alto riesgo, los adultos mayores, y lo que le digo de que el trauma como causa de muerte en adultos mayores está aumentando. Si hay un tipo de medicamento que ustedes tienen que conocer muy bien y que tienen que manejar muy bien, son los anticoagulantes. Hay un porcentaje muy alto de pacientes adultos mayores de 65 años, que andan por ahí anticoagulados, pero muy alto. Y esos pacientes se convierten en un riesgo muy grande porque el golpecito más tonto se convierte en una hemorragia epidural masiva y se murió el paciente. Entonces, ustedes tienen que conocer muy bien todo lo que hay en anticoagulación. Es mucho y cada vez es más, pero es algo que ustedes con lo que van a tener que lidiar todos los días, porque la cantidad de gente que va a andar por ahí anticoagulada es mucha. Entonces, los niños, pacientes anticoagulados, las quemados, los embarazados, a juicio del paramédico o el técnico de urgencia médica, como le querramos llamar aquí más. Pero esta que viene es la más importante. Este dice, cuando hay duda, transporte a un centro de trabajo. Y tener dudas en medicina, el blanco y negro son rarísimos. Todos son tonos de gris. Todos son tonos de gris. Y yo se lo digo a los estudiantes siempre. Cada vez que les pregunten algo, la primera respuesta es depende. Depende, porque siempre depende. La otra cosa que siempre les digo es, cuando alguien les pregunte, ¿cuál es el estudio que tú le mandarías a este paciente? Y ustedes no tienen la más remota idea que van a decir, digan una tomografía computarizada. No van a fallar, 90% de las veces van a estar en lo correcto. Entonces, siempre depende también si hago o no hago la tomografía. Pero la respuesta correcta siempre empieza por depende. Y la segunda, y la otra cosa es una tomografía. Entonces, porque hay muchos tonos de grises y va a haber muchas situaciones de duda en las que ¿qué está pasando? No tengo esto claro, ¿qué está pasando? Otra historia. Esto no ha salió porque me lo mostraron, pero no lo he visto con ¿cómo les digo? Con la divulgación que normalmente se le da a estas cosas. Pero hace 3 días, no me acuerdo, fue a finales de la semana pasada, un muchacho se cayó, o lo tiraron, o se tiró de un edificio por los lados de San Francisco. Y llegó al hospital muerto. Cuando la residente me llamó, me dijo, doctor, llegó un paciente, cayó de altura, tiene las 2 piernas prácticamente amputadas por el trauma y está en parto. ¿Qué quiere que haga? Venga a darme apoyo moral. Voy para allá. Mientras yo llegaba, que no pasaron más de 5 minutos porque estábamos en el hospital y era una mañana, me llama y me dice, doctor, el paciente tiene pulso y aquí en urgencia le abrieron el pecho. 10 minutos después, 20 segundos después me dice, doctor, el paciente va para el salón de operaciones. Y yo dije que lo vamos a operar. Y 20 segundos, y cuando yo entré al salón de operaciones me dijeron, ya murió. Todo esto ocurrió en el término de 5 minutos. Todas esas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta es la teoría de cuáles fueron, cómo ocurrieron las cosas. El muchacho llegó muerto. Pero, y esto ustedes lo van a ver, ¿qué se hace cuando un paciente llega? ¿Cuáles son las...? Hay 3 situaciones en las cuales una persona está muerta, 100% muerta, que yo no tengo que hacer nada para saber que la persona está muerta. ¿Alguien las conoce? Decapitación es una. Está decapitado, está muerto. No hay otra opción. ¿Cuál es otra? No, este paciente estaba así. O sea, cuando las piernas, o sea, él tenía fracturado tibia y peroné de ambas piernas y la destrucción de los músculos y tejidos blandos era enorme. Las piernas estaban prácticamente colgando de retazos de piel. Livideces cadavéricas, ustedes las han visto, y rigor mortis. En esas condiciones un paciente está muerto.
En ninguna otra condición ustedes pueden certificar muerte si no le ponen unos electrodos y lo ven y en muchas ocasiones tratan de iniciar algún tipo de reanimación. Y lo que yo creo que pasó fue que los colegas, con buenas intenciones, pero un poco confundidos, decidieron que el paciente había que darle masaje cardíaco directo. Acuérdense que, ustedes no lo saben, pero para esto es esta clase, la resucitación, el RCP estándar en trauma no existe. Eso no existe, porque los pacientes de trauma están en paro por cosas que o tienen solución o no tienen solución, pero no es un infarto, no es una arritmia. Esos pacientes están exsanguinados. De nada me sirve estar ahí dando resucitación, estamos hablando del trauma agudo, dando resucitación cuando no hay sangre. De nada me sirve estar dando resucitación cuando el paciente tiene un neumotórax a tensión y lo que tiene, y hay una causa mecánica que no permite que el corazón bombee. Entonces, existe ese concepto de toracotomía de reanimación, en la cual tú le abres el pecho al paciente, metes la mano, controlas la aorta, abres el pericardio, y una vez controlada la aorta, porque tienes que controlar la aorta y empezar a meter sangre en grandes cantidades para que haya algo que bombear, abres el pericardio, metes la mano y empiezas a darle con las dos manos masaje cardíaco directo. Yo lo he hecho, todos se han muerto. No he visto a nadie que sobreviva a una cosa como esta, súper dramático, como de película, pero son situaciones extremas. Entonces lo que yo creo fue que los colegas, bien intencionados, pensando, este paciente, algo debería yo poder hacer, le abrieron el pecho y metieron la mano y sintieron algo de actividad eléctrica, sintieron algo, el corazón ahí ya en sus últimas fibrilaciones, pues, y dijeron, tiene pulso. Y entonces nos lo llevamos al salón de operaciones, pero cuando llegó al salón de operaciones lo conectaron al aparato para medir si tenía excreción de CO2, cómo estaba la capnografía, no hay, está muerto, y le pusieron los electrodos y está muerto. Pero a lo que voy es que hay muchas situaciones de duda. Ellos tenían esa duda y lo que hicieron no es que no se debió haber hecho, no produjo ningún beneficio, tampoco produjo ningún perjuicio, porque lamentablemente era un muchacho bien joven, pero falleció. Pero a lo que voy de nuevo es que las dudas hay muchas, y cuando hay dudas yo transformo. Entonces, la imagenología ha cambiado tremendamente la manera como nosotros abordamos el trauma. Y la imagenología, adivinen qué es. ¿Cuál es el estudio que hay que hacerle a los pacientes? Si yo no, hay que hacerle un CAT. Y ahora tenemos una cosa que se llama el PANCAT. ¿Ustedes han oído hablar del PANCAT? El PANCAT quiere decir CAT de cabeza hasta la pelvis. Y actualmente yo creo que más del 50% de la gente que llega a los cuartos de urgencia de nuestros hospitales con algún grado de trauma se gana un PANCAT, de pies a cabeza. No está mal. La irradiación a la que se somete al paciente es irrelevante, es importante, pero realmente es irrelevante. Y lo único es el costo. Pero al final de cuentas, puede ser que le salve la vida a alguien, así que eso no tiene mucho precio. Esta diapositiva está puesta para enfatizar esto, que la tomografía en trauma es con contraste del cuello para abajo. En la cabeza no. Yo no necesito una tomografía contrastada cerebral, porque la sangre se ve sin que yo tenga que meterle medio de contraste. Pero del cuello para abajo, cualquier tomografía que yo vaya a hacer tiene que ser con contraste. Si no le voy a contraste endovenoso, si no le voy a poner contraste endovenoso, ni la hagas, porque no vas a tener la información que necesitas. Entonces, la otra cosa, y esta es una de las cosas que ustedes deberían, cuando terminen su carrera, antes de ser interno, si hablan con el doctor Victoria, y el doctor Victoria los manda a rotar allá conmigo, y con la doctora Chiodetti, probablemente van a aprender a hacer esto. Y este es el ultrasonido FAST, ahora se llama eFAST, porque es extendido.
Ustedes lo conocen, han oído hablar de él. Pero a mí esto que yo me encontré por ahí me gusta mucho por una razón muy sencilla. Que esto, ¿cómo hago para ponerlo a andar el video? Ahí es. Toma un minuto. Ahí en algún lado se debe estar poniendo el tiempo. All the way to a nice good view. You see normal sliding, pneumothorax, we're gonna put the inroad on, we see a good sandy baseline, and then the other side and pneumothorax is sliding there as well. Ok, no se vio, pero ahí había un timer y eso tomó un minuto. Y el acrónimo se puso así por eso, porque el E es de Extended y FAST es de Focus Abdominal Sonogram Trauma. Pero la idea es que es rápido y que ese es a lo que nosotros queremos ir, a un estudio rápido para poder hacer diagnóstico, que básicamente es ver si el paciente tiene o no tiene líquido libre o neumotórax en el caso del extendido. No es tan fácil, ¿verdad? Ahí pusieron el modelo está delgadito, todo se ve muy bien, no se está moviendo, no está todo manchado, no está combativo, no está borracho, no está vomitando. Hay un montón de cosas que obviamente no están consideradas. La otra cosa es la cirugía de control de daños. Antes nosotros, cuando llegaba un paciente había que operarlo, tanto en el abdomen como en el tórax, porque en el tórax también se puede hacer, pero es otra historia. La idea siempre era que había que reparar todo y después terminar la operación. Ahora lo que se sabe es que Ahora lo que se sabe es que cuando uno trata de arreglarlo todo en la operación índice, en la primera operación, cuando eso ocurre, uno está exponiendo al paciente a esto, a lo que es la tríada de la muerte, y que ahora se llama el diamante letal, pues que tenemos que usar nombres así que sean llamativos. Y el diamante letal son 4 cosas que tenemos que evitar que ocurran: la acidosis, la hipotermia, la hipocalcemia y la coagulopatía. Y muchas veces esas cosas, si nosotros insistimos en querer tener todo bajo control en una sola operación, el paciente cae en alguna de estas cosas, de las cuales muchas veces son caídas irreversibles, de las cuales no se puede recuperar. Entonces lo que tratamos de hacer es sacar al paciente rápidamente del salón de operaciones, habiendo controlado el sangrado, habiendo controlado cualquier contaminación que hubiese dentro del abdomen. Esto lo van a ver mucho, pero mucho. Ahora quizás más de la cuenta, pero ahora es raro que un paciente con un trauma severo se atienda con una sola operación. La mayor parte de los pacientes se llevan 2, 3 operaciones y sobreviven muchos que antes no iban a sobrevivir, con una enorme cantidad de complicaciones, pero vivos. Así que bueno, ahí hay que ponerse filosófico, porque este manejo de control de daño, como dice acá abajo, tiene una mortalidad del 58%, infecciones de la herida que van hasta el 100%, abscesos intraabdominales del 25%, fístulas entéricas del 30 al 25%. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de la cirugía de bypass coronario? ¿Quién sabe cuál debe ser la tasa de mortalidad de cirugía de bypass coronario? Menos del 5%. Menos del 5%. Piénsenlo. Me pusieron en una camilla, me
me metieron en una máquina, me pararon el corazón, me abrieron el pecho, cogieron una vena, me la pusieron en las arterias, suturaron eso, después me pusieron otra serie de medicamentos, después le metieron un chancletazo eléctrico al corazón y todo este tiempo yo estuve viviendo en una máquina. Lo que quiero decirles con esto es que esto es tremendo y la mortalidad no debe ser mayor al 5%. Entonces, cuando ustedes vean cosas que les hablen de mortalidad del 58%, eso es brutal, pero brutal. Fuera del cáncer, ninguna cirugía electiva se debe hacer si uno estima que la mortalidad puede estar por arriba del 5%. Cirugía electiva. En cáncer hay que hacer otras cosas, pero cirugía, catarata, en un paciente un poco viejo y que tiene arritmias y que tiene, quizás no, y cosas así, pero cirugía electiva, cuando son de urgencia es otra historia. Entonces esto es lo que hacemos, empacamos, eso que se ve ahí, se supone que son vendas, se meten un montón de vendas, se para el sangrado. Cuando son huecos en el intestino, como estos que ven ahí, lo que hacemos es que ponemos pinza aquí, pinza acá, cortamos, amarramos esto o con los instrumentos que cortan y ligan por ahí mismo, y en un segundo tiempo el paciente regresa a empatarlo todo cuando ya lo hemos llevado a la unidad de cuidado intensivo, hemos corregido la acidosis, hemos corregido la coagulopatía, hemos corregido la hipotermia, hemos corregido la hipocalcemia. Entonces, pacientes con trauma severo, se estima que como el 15 al 25% ya llegan al hospital en coagulopatía, porque ya han perdido mucha sangre, ya toda la homeostasia está completamente descontrolada, y cuando llegan uno de estos traumas graves, muchos de ellos ya llegan en un estado de coagulopatía. Entonces tratar de ponerse a reparar ese hígado cuando el paciente ya está coagulopático, eso es imposible. Eso es imposible, uno mete un punto y sangra más. Y cada vez que uno trata de hacer algo, sangra más, y sangra más, y sangra más. Entonces ahí lo único que cabe es empacar, sacar, empezar a transfundir, poner factores de coagulación, poner todo lo que haya. Entonces, la otra parte que también ha tenido mucho auge últimamente es los pacientes que no operamos. Esto se ha vuelto como un motivo de orgullo en algunos casos, es decir, no lo tuve que operar. Y lo vemos con bastante frecuencia en el trauma cerrado, pero inclusive en lesiones penetrantes por herida, por bala, un porcentaje alto puede que se puedan atender sin ser operados. Yo les voy a mostrar una foto. Pero de seguro que más del 50% de los pacientes que tienen un trauma cerrado probablemente pueden ser tratados sin ser operados, aun cuando tengan lesiones graves, pueden ser tratados sin ser operados. Esta niña estaba en algún lugar, no me acuerdo dónde, pero sé que era por el Chorrillo, pero ella no tenía nada que ver con el asunto y de repente ¡pau! Sintió un golpe, y si ustedes ven, aquí tienen esto, y aquí está esto, y este es el lado derecho. Ella llegó estable. Decidimos, bueno, para poder decidir que no se va a operar a esta paciente, hay que tener algunas cosas. Hay que tener, uno, un cirujano, porque si ustedes están en un lugar donde no hay un cirujano, ustedes no pueden tomarse el riesgo de decidir no se va a operar el paciente, porque si las cosas no salen bien y el paciente necesita una cirugía a medianoche, ¿dónde está el cirujano? Por supuesto que tiene que haber un cirujano y tiene que haber un salón de operaciones. La otra cosa que tiene que haber idealmente recursos de hemodinámica, porque muchos de los tratamientos en los que no hay que operar al paciente solo son posibles con radiología intervencionista. Se emboliza el hígado, se emboliza el vaso, se emboliza alguna otra lesión que esté sangrando, y para no operarlo se emboliza. Esta muchacha, y la otra cosa que tenemos que tener, ¿cómo yo sé? O sea, yo estoy haciendo, ustedes dieron ya medicina legal.
Estaban en eso. Ya les hablaron de que cómo identificar el orificio de entrada, el orificio de salida. Ya dijeron, sí, olvídenlo. No le hagan caso a eso. Olvídenlo, no le hagan caso a eso. O sea, porque sí, es verdad, todo lo que le están diciendo es cierto. Pero le digo, olvídenlo, no le hagan caso a eso porque se van a meter en un gran lío. Porque cuando el paciente llegue al cuarto de urgencia, lo último que ustedes van a hacer es poner en el expediente orificio de entrada en tal lugar y orificio de salida en tal lugar. Ustedes están haciendo un juicio de medicina forense en ese momento. Ustedes están diciendo que la persona le dispararon de frente. Si dicen que el orificio de entrada está aquí y el orificio de entrada y el orificio de salida está atrás. Pero créanme que alguien va a decir eso no es posible. O por lo menos no es posible que él sea el que le disparó. Porque yo tengo evidencia de que él estaba detrás de la paciente. Y ustedes se van a meter en un gran lío. Y además los van a terminar en una fiscalía. Y créanme que las fiscalías de Panamá no son como en la televisión, esas salas de jurados. No. Eso no se parece en nada, pero en nada a eso. Ustedes no quieren ir allá. No quieren. No los tratan mal, todo el mundo, el doctor, que esto, por ahora, de quién sabe cuando a ustedes les toque ya no va a ser así. Pero por ahora todavía sí, el doctor, que fíjese, que no sé qué, pero no es una experiencia agradable. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes lo único que tienen que hacer es decir, hay un orificio en tal lado y otro orificio en tal lado. Que el forense se encargue de determinar cuál fue el de entrada y cuál fue el de salida. Pero ustedes, como médicos generales, como médicos internos, no se pongan a tratar de estar escribiendo en los expedientes a la apreciación de ustedes cuál fue el sitio de entrada y cuál fue el sitio de salida del proyectil, porque eso es un dictamen de medicatura forense y eso es una prueba en un juicio y ustedes no quieren prueba. Entonces, esta chica, la otra cosa, adivinen qué tenemos que tener para poder hacer manejo no operatorio, de lo que no les he dicho. Un CAT, claro que sí, porque si yo no tengo, no es suficiente el FAST. Yo necesito el CAT, porque si yo no tengo claramente identificadas y graduadas en cuanto a severidad las lesiones, yo no puedo hacer esto. Tengo idea. Esta muchacha le hicimos un CAT y vimos que había la lesión se veía claramente en el hígado. Entró y salió en el hipocondrio derecho. No tenía otras evidencias de lesiones en otras partes del cuerpo. Y la decisión que se tomó fue, vamos a darle manejo conservador. Y se pudo hacer bien. La muchacha se fue a su casa en 3-4 días. Debe ser una experiencia tremenda. O sea, me pegaron un tiro. Y me llevaron al hospital. Estuvieron 4 días ahí y ahora ando por ahí tranquilo como si. Entonces aquí espero que se vea bien, pero esto es lo que vemos en la tomografía. La lesión en el hígado, esta no es la de ella, pero ahí está la lesión en el hígado, así se ve. La lesión en el vaso, ahí está el vaso todo roto, así se ve. Así que hacemos muchas cosas para tratar de no tener que operar a los pacientes. Pero necesitamos eso, necesitamos el cirujano, el salón de operaciones, idealmente hemodinámica, necesitamos facilidades de transfusión. Si no tenemos cómo transfundir a los pacientes, esto tampoco se puede hacer. Y necesitamos imagenología. Entonces, ya creo que estamos terminando. Terapia de transfusión y resucitación hemostática. La idea actualmente es dar montones de sangre, mucha sangre. Es mejor dar mucha sangre innecesaria que quedarse corto. Las consecuencias son distintas. No deja de tener complicaciones, pero mientras más sangre, más rápido. Y uno de los grandes logros del Hospital Santo Tomás, yo no sé si lo han hecho en algún otro lado, es que el año pasado del servicio de trauma salió el primer protocolo de transfusión masiva de la República de Panamá. El protocolo de transfusión masiva es algo, ustedes como internos, los que vayan a ser internos en Santo Tomás, les va a tocar, porque el interno le toca gran parte de lo que es la logística
Cuando alguien dice, me acaban de... Hola, queda paciente con fractura de pelvis del libro abierto inestable en protocolo de transfusión masiva. Eso fue ahorita a las 4 de la tarde. Eso lo mandó una de las doctoras del servicio de nosotros. Eso significa muchas cosas. Ustedes lo van a tener que saber. Ustedes van a llegar al hospital y le van a decir, ¿dónde está el interno? El interno es el que tiene que andar corriendo, llevando la sangre de aquí, llevando la sangre para acá, llevando las muestras, trayendo esto, todo lo demás. Y se lo tienen más o menos que saber cómo funciona el protocolo de transfusión masiva. Es para pacientes que tienen grandes pérdidas de sangre y la idea es esta. La idea es que yo quiero dar lo más rápido posible la sangre que el paciente necesita. Yo no quiero ir poquito a poquito. No es lo mismo 10 unidades de sangre en 24 horas que 10 unidades de sangre en 2 horas. Probablemente el paciente que necesita las 10 unidades de sangre le hubiera ido mejor si se las doy en 2 horas. Que si voy poquito. Porque no estoy corrigiendo y estoy simplemente permitiendo que todo el problema se mantenga y recurra, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay un montón de cosas. El ácido tranexámico es una droga que está muy de moda. También tienen que saber algo de eso porque idealmente el ácido tranexámico lo deben poner los paramédicos en la ambulancia. Pero la mayor parte de las veces eso no ocurre. Pero ocurre en el cuarto de urgencia. Y ustedes van a estar ahí. Y a ustedes son los que van a tener que saber cuándo tienen que ponerlo. La dosis es muy fácil, es 1 gramo. Y se repite a la media hora. A veces se repite a la hora, pero tienes que ponerlo dentro de los primeros horas después del trago. Se supone que el ácido tranexámico estabiliza el coágulo y permite y evita la fibrinolisis. La tromboelastografía también se lo tienen que saber. Otra cosa nueva que ustedes como internos van a tener que conocer. La tromboelastografía es un estudio que no es nada nuevo, pero ahora se le ha dado hay mucho más interés en estudiarlo. Y la tromboelastografía te va dando una gráfica, va dibujando una gráfica. Nosotros en el salón de operaciones del hospital, nosotros podemos ver. Lo que pasa es que es un estudio lento, toma como 45 minutos hacerse, así que no es muy útil en el manejo agudo, pero nosotros podemos ver cómo se va creando la gráfica. Y la gráfica tiene unas imágenes muy características de que nos dicen si el paciente necesita plaquetas, si necesita fibrinógeno, si necesita crioprecipitado. Entonces ustedes se lo tienen que saber porque les va a venir en los exámenes. Por último, creo que la hipotensión permisiva. Ahora vamos a regresar allá. No quiero terminar, déjame ver cuánto nos falta. ¿Qué hora es? 5:32. Me habían dicho que hasta las 6 de todos modos. ¿Sí, no? Sí. ¿Estamos bien? Ok, entonces sí, pues, podemos hacer un poquito más. ¿Qué es la hipotensión permisiva? La hipotensión permisiva es el concepto de que yo no tengo, cuando el paciente llega en shock al cuarto de urgencia, yo no tengo que reanimarlo hasta la normalidad. Yo lo puedo dejar un poco hipotenso. Siempre y cuando yo sepa por qué está sangrando y yo sepa que yo voy a ir a controlar el sitio de sangrado. Eso es muy típico, o sea, este es un concepto que propusieron inicialmente los cirujanos cardiovasculares, que se dieron cuenta que los viejitos que se les rompían los aneurismas de aorta llegaban al cuarto de urgencia hipotensos. Se rompió un aneurisma de la aorta. Llegaban al cuarto de urgencia con la presión en 60-40 y había la tendencia a querer reanimarlos hasta llevarlos a una sistólica por arriba de 90. Y los que se reanimaban así se morían más que los que iban directo al salón de operaciones a parar el sangrado, aún con el paciente hipotenso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes lo van a ver en los salones de operaciones constantemente. Ustedes van a ver cómo está la presión del paciente. El paciente está hipotenso. El paciente no debe salir del salón de operaciones en shock, porque después vuelve y sangra.
Entonces, cuando la presión sube, los pacientes sangran. Y si el paciente está hipertenso, el paciente sangra. Eso es así. Muchas veces vemos que el paciente está sangrando y cuando vamos a ver no encontramos nada, solamente un poco de sangre. ¿De dónde sangró? No sabemos, porque lo que pasó fue que paró de sangrar cuando la presión le bajó. Y paró. Ese es un mecanismo fisiológico. Entonces, la hipotensión permisiva es básicamente, no todos los pacientes necesitan ser reanimados hasta una presión sistólica de 100 o de 110. Muchos pacientes podemos quedarnos más abajo, pero siempre que el paciente yo lo voy a llevar a parar el sitio de sangrado, ya sea por cirugía o por radiología intervencional. Hay algunas circunstancias en las cuales esto no se puede hacer. Uno es, y la más importante, es el paciente que tiene un trauma craneoencefálico severo. Si tú tienes un madrazo en la cabeza, Glasgow está en 11, 10, tú no aguantas hipotensión. Eso lo único que está haciendo es agravando el daño que ya produjo el golpe en la cabeza. Entonces, el paciente que tiene trauma craneoencefálico severo no lo podemos manejar con hipotensión permisiva, porque puede ser que le salvemos la vida a un vegetal. Entonces, ese paciente, eso no se puede hacer. Esto es lo que es la hipotensión permisiva. Cuando yo tengo esta situación, el paciente tiene que tener una presión arterial sistólica de 80. Si tiene menos de 80, yo tengo que reanimarlo hasta 80. Tengo que ponerle sangre, tengo que ponerle líquido, pero tiene que tener 80. El paciente tiene que estar consciente. Si el paciente no está consciente, yo no sé qué está pasando. Y además debo sospechar que hay un daño cerebral que no le va a ir bien con la hipotensión. Tengo que tener un pulso radial. Le tomo el pulso y tengo que sentir el pulso. O sea, ahí tengo un paciente vivo, tiene la presión baja, pero está vivo. Y tiene un balazo en el abdomen. Yo sé que lo voy a operar. Está hipotenso, pero está consciente. Tiene una presión sistólica en 80 y tiene pulso radial. Yo sé que sé que lo voy a operar. No es el manejo definitivo, es un manejo temporal hasta que llegamos a operar. Y lo que les dije ya, no en pacientes con trauma craneoencefálico. Entonces, esto es un poquito de cosas que ya deben haber dado en clase. Ya está terminando el semestre, ¿verdad? Sí. Ya todo esto lo deben haber dado en clase. Y estos son dos temas que ahora sí para terminar, que son las dos cosas que a mí también me interesa mucho que ustedes conozcan bien, que es la importancia del shock y el trauma torácico. Pregunta, ¿cuál es la principal causa de muerte en el paciente politraumatizado? No, esta es pregunta capciosa. Esa es la principal causa de muerte prevenible. Esa es la principal, pero... Esa es la primera, es muy importante porque es prevenible. Pero la principal causa de muerte, la mayor parte de las veces no es prevenible. ¿Cuál es? Fue un carro, me estrellé. ¿Alguna alteración anatómica? No. Bueno, sí, pero ¿cuál? Voy en un carro y me estrellé. ¿De qué me morí? ¿De qué? Sí, pero ¿de dónde? ¿Dónde fue en dónde me lesioné? ¿Qué parte de mi cuerpo se lesionó que me morí? ¿Cuál? El cráneo, claro. La principal causa de muerte del paciente politraumatizado es el trauma craneoencefálico. ¿Y cuál es la segunda causa de muerte? Trauma torácico. Exactamente. Entonces, ¿por qué es importante saber la segunda? Porque en la segunda sí hay varias cosas en que uno puede intervenir. Yo no sé cómo son los exámenes ahora de certificación de ustedes, pero cuando yo estaba más involucrado en las cosas de la universidad, yo tuve bastante contacto con la gente que ponían y que hacían el examen del National Board of Medical Examiners. Y una de las cosas que ellos siempre me dijeron es, para nosotros no es importante que un médico recién graduado sepa mucho de cáncer de mama, ni de cáncer de colon, ni hablando de cirugía, nos interesa que sepa dolor abdominal,
interesa que sepa trauma, porque esas son las cosas en las que ustedes van a estar en contacto directo con el paciente. Nadie les va, ustedes no tienen que planificar y mucho menos tratar a una paciente con cáncer de mama, pero ustedes sí van a estar en una situación en la que va a llegar el paciente chocado,